La Iglesia Cristiana Familias al Servicio de Dios presenta Culto Familiar, un espacio de reflexión y estudio de la Palabra de Dios. Centros de Formación y Liderazgo Cristiano CENFOL 2021, el año de las conexiones que transforman, porque se sostuvo como viendo al invisible. Somos una iglesia con propósito. Nuestra responsabilidad, llevar el Evangelio a todas las familias. Bienvenidos. Crearlo todo. CENFOL presenta Cultura en la Iglesia en Línea. Hola, es un placer que nos acompañes en esta reunión. Para que vivas realmente una experiencia con Dios y su palabra, te invitamos a que sigas las siguientes recomendaciones. Primero, dispón tu corazón y tu mente para estar en la reunión. Segundo, revisa tu señal de internet y tu dispositivo para cerciorarte que estén listos para la reunión. Tercero, encuentra o prepara un lugar idóneo en tu casa donde podrás prestar atención sin distraerte. Cuarto, mientras estés en la reunión, evita estar en modo multitarea, haciendo actividades laborales o domésticas. Quinto, ten a la mano tu Biblia, un cuaderno y un lapicero para tomar apuntes. Sexto, disponte con suficiente tiempo para no llegar tarde a ninguna de nuestras reuniones. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook para así mantenerte enterado de todas nuestras reuniones. Centros de Formación y Liderazgo CENFOL te lo agradecen. En esta mañana, ¿cómo tener una conciencia limpia? Entonces, gracias Dios, y te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú en medio de este tema, Señor, tocando el corazón de todas las personas que asistieron en esta mañana y que están dispuestos a recibir su palabra. Tener una conciencia limpia es disfrutar de la libertad. Usted no se imagina lo que uno se siente, el peso que uno se quita del corazón cuando tiene la conciencia limpia. Es decir, que nadie puede acusarnos de equivocaciones, nadie puede acusarnos de delitos, nadie puede acusarnos de errores que hayamos cometido. Esta libertad la conseguimos cuando tenemos una seguridad interna de que todo en nuestra vida está claro. Cuando todo en nuestra vida está claro, cuando no tenemos nada que aparentarle a nadie, tenemos una conciencia limpia y tenemos la seguridad, sobre todo interna, de que como todo está claro, con Dios y con nuestros semejantes, tenemos la libertad que da el Espíritu Santo y que es necesaria para continuar, para estar adelante. Es decir, tener la conciencia limpia nos permite caminar. Ahora, tener una conciencia limpia delante de Dios trae bendiciones. ¿Necesitan Biblia? ¿Tienen Biblia? ¿Alguien necesita Biblia? ¿Biblia? Háganme el favor, Sarita, saquen las Biblias de allá, si están amables. Tener una conciencia limpia es una bendición, ¿sabe? Es una bendición de Dios. Y es una bendición para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque una persona con una conciencia limpia es osada delante de Dios. Se puede acercar a Dios sin ningún temor. Puede tener una comunión perfecta con Dios. Cuando no tenemos una conciencia limpia, es muy difícil orar. Es muy difícil encontrarnos con Dios. Es muy difícil llegar a la presencia de Dios. Es muy difícil arrodillarnos delante de Dios. Porque aquello que está en nuestro corazón nos está acusando. Y nos está diciendo, mira tú,
Cuando nosotros no tenemos una conciencia limpia, perdemos confianza con nuestra conciencia turbia. Esa conciencia turbia nos permite o nos hace que perdamos la confianza delante de Dios. Yo le invito a que usted vaya al libro de Primera de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 22 con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra de Dios: con poder, con fuerza y con autoridad. Amados, nos está hablando con cariño Juan. Si nuestro corazón no nos reprende, con Primera de Juan 3, ¿es 21 o 22? Desde el 21, gracias. Que yo quería ver si Fabio estaba concentrado. Primera de Juan 3. Vamos a leer del 21 entonces. Dice la palabra de Dios: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hacemos las cosas agradables delante de Él. Entonces, nuestro corazón es el que nos reprende. ¿Y cuando nos reprende nuestro corazón? Cuando estamos por ahí haciendo alguna maldad y sentimos que, ay Señor, yo como que no estoy haciendo bien las cosas. Esto como que no le agrada a Dios. Y créanmelo que en realidad la gente a veces no capta la importancia del pecado. Lo hablábamos con el líder de este ministerio, Fabio, que días que estábamos hablando de un caso de una persona que de una manera, con un desparpajo, una tranquilidad, habló de su pecado delante de algunos líderes del ministerio a nivel departamental, con todo el desparpajo del mundo. Y ese día compartí con Fabio, fuimos a hablar, estábamos conversando y los dos nos asombramos y decíamos, increíble, y es una persona que lleva años en el ministerio y no se da cuenta que lo que dijo delante de Dios era un pecado. La gente comete pecado de una manera muy sencilla. La gente no mira el nivel del pecado. Y en estos tiempos, donde los tiempos se están acortando, donde el Señor va a venir por su iglesia, es el momento de mantenernos firmes delante de Dios. Mantenernos firmes delante del pecado. ¿Saben? Esta palabra que acabamos de leer era un secreto que Pablo lo aplicaba. Pablo decía en Hechos 24:6, Pablo se ejercitaba constantemente, como lo dice Hechos 24:6, en tener una conciencia irreprensible ante Dios y ante los hombres. Una conciencia irreprensible ante Dios y ante los hombres. Ante Dios y ante los hombres. Hace muchos años, yo recuerdo que cuando mis niñas estaban creciendo, estaban llegando a la etapa de la pubertad, 16, 17, 18 años, yo recuerdo que mi niña, una de ellas me dijo, a mí qué me importa el qué dirán. Porque eso sí, más de un joven lo dice así. Y yo le dije, puede que no te importe ahora el qué dirán. En un futuro, cuando seas profesional, la gente que va a estar viéndote sí le va a importar tu pasado y tu qué dirán. Oiga, y eso fueron palabras como proféticas, ¿no? Porque la primera vez que se presentó a un trabajo laboral, la mayor, le revisaron todas las redes sociales, porque eso hacen las empresas hoy en día. A ver qué opinaba, a ver quién era la persona. Y entonces, como sabía que le iban a hacer eso, empezó a borrar y a borrar pasados memes y cosas que ha publicado. Entonces, ¿sí era importante lo que pensaba? Claro, tenía 15 años, no le importaba, vivía una vida fresca, tranquila. Pero cuando se volvió profesional, entendió de la importancia de la integridad. Así
Así que Pablo decía, en tener una conciencia, y ¿quién me lee Hechos 24:6, por favor? ¿Cómo me lo lee Hechos 24:16? Yo no sé qué me pasó aquí. Ese sí es. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin Sí. ofensa ante Dios y ante los hombres. Sí, ese es. Hechos 24:16. Pablo entonces decía que él procuraba tener una conciencia irreprensible delante de Dios. Pablo no hacía nada que objetara su conciencia y no permitía que quedara en su vida nada que ni Dios ni los hombres le reprocharan. Solo una conciencia clara delante de Dios y delante de los hombres hace posible un buen testimonio. Un buen testimonio, ¿saben? 2 Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta. Nuestra conciencia testifica que nos hemos conducido en el mundo y especialmente entre vosotros. Y dice la palabra de Dios, en la santidad y sinceridad de Dios. Y dice, y no lo hicimos según la sabiduría del mundo, sino según la gracia de Dios. Es Dios quien agrega gracia en nuestro corazón. Y es Dios quien realmente va a mirar nuestra conducta. Si es una conducta irreprensible delante de los hombres. Una buena conciencia, entonces, nos capacita para recibir las promesas de Dios. Hay gente que está llena de pecado. Gente que está llena de pecado. Y se la pasan pidiéndole a Dios. Y orando a Dios. En medio de su pecado. Y los hemos visto llegar. Hace 20 días, alguien llegó a buscar consejería. Y en su corazón estaba lleno, cargado. Decía, no puedo más. Y después de escudriñar nos dimos cuenta que su gran problema era la cantidad de pecado que había en su corazón. Se había alejado totalmente de Dios. Y estaba solamente interesado en hacer las cosas del mundo. Una buena conciencia nos capacita entonces para recibir las promesas de Dios. En el momento en que la fe es herida, en ese momento es debilitada. Cuando tu fe es herida, automáticamente comienza a debilitarse. ¿Cuándo se hiere la fe? La fe se hiere cuando comienzas a dudar. Cuando empiezas a buscar y no encuentras. Y entonces desconfías de que Dios no está contigo. Ayer hacíamos un devocional con mi esposa y leíamos que el Señor en una ocasión se quiso apartar de un profeta para probar su fe. Y dice la palabra de Dios, Ezequías, y dice la palabra de Dios que lo dejó solo por un momento. Siendo un profeta, era necesario que Ezequías sufriera, que aprendiera a depender de su fe. Cuando la fe está herida, comenzamos a desconfiar. Y mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo 1:5, por favor, que alguien me la lea. Sí. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y de la fe no fingida, el corazón limpio. El corazón limpio, la buena conciencia. Y de fe no fingida. Hay muchos que fingen tener la fe en Dios. Hay muchos que dicen que aman a Dios, pero tienen una fe totalmente fingida, tienen un amor fingido delante de Dios. No lo aman. Con sus palabras proclaman el amor,
pero con sus hechos demuestran que están lejos, realmente lejos de amar a Dios. Y entonces vemos cómo alguien dice, no, es que la fornicación es pecado. Ah, no, pero eso depende. Yo me acuerdo que en la universidad yo compartía con mis estudiantes el último día de clases. Yo les adelantaba y yo les decía, yo les adelanto el programa académico, pero el último día es mío. Me decían, listo, profe. Y el día que terminábamos clases, yo les compartía la palabra de Dios a mis estudiantes cuando estaban en la universidad. Y recuerdo que yo les decía, muchachos, cuídense de la fornicación, muchachos, cuídense del pecado. Ah, no, profe, para usted es muy fácil, porque usted ya está cucho, ya está casado, ya tiene hijos, ya, sí, fácil. Pero nosotros que estamos jóvenes y que estamos en pleno furor, no sé qué, yo le decía, sí, pero mira, esto es pecado delante de Dios y los va a conducir a una caída irreparable de conciencia delante de Dios. Entonces, tener una conciencia limpia trae bendición, trae bendiciones. ¿Cuál es la primera bendición? De que tú y yo tengamos una conciencia irreprensible, que nadie nos pueda decir nada en la calle, que nadie te pueda señalar, que nadie pueda levantar una mano contra ti y te diga, es que tú. Lo primero es que seremos efectivos testigos de Cristo Jesús. Seremos efectivos testigos. La gente te va a mirar en la calle y va a decir, uy, cómo cambió, cómo es de distinto. Ese no era la persona esta que andaba el chupe, ve cómo ha cambiado, cómo ha cambiado. Entonces van a decir, ¿y por qué cambió tanto? Yo no lo veo ya metido en el pecado. ¿Por qué? No, es que se volvió cristiano. Ah, qué bueno. Oiga, cómo lo cambió el Señor, ¿no? Seremos testigos efectivos. Testigos efectivos de Cristo. Nadie nos podrá señalar en la calle. Nadie nos podrá decir absolutamente nada. Hace muchos años, cuando mi suegro todavía estaba vivo, un día nos fuimos al parque de Piedecuesta y nos sentamos ahí y el abuelo le gustaba tomarse sus cervecitas, una o dos. Él no era muy cervecero, pero se sentaba en ese calor porque él venía del frío para allá y se sentó y se compró una cerveza y empezó a tomarse. Me dijo, ¿qué quiere? Y yo le dije, una ponimalta, y me empezó a tomar la ponimalta y llegó de pronto alguien que yo conocía que era de otra iglesia y estaba vendiendo, creo que tinto, yo no sé qué, y se me acercó y me miró y me dijo, uy, pastor, está tomando cervecita porque me estaba tomando una cerveza, una ponimalta lata. Mire cómo es la gente. Yo creo que no puede estar tomando, no pasa nada, para la sed, una cerveza no pasa nada. Ahora, no estoy invitando a la gente que consuma licor, porque el licor es malo. Ahí le dice que no te embriagues con el licor, ¿cierto? Pero bueno, yo estaba tomando mi ponimalta, pero era lata también y el color tal vez era muy parecido. Y yo le dije, no, es una ponimalta. Ah, yo sí decía el paso. Pero ya en su conciencia estaba el deseo de señalar. Primera de Pedro 3, 15, 16. Dice, santificad a Cristo el Señor en vuestro corazón. Y dice, y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y respeto. Mansedumbre y respeto al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y mira lo que dice el 16. Tened buena conciencia para que se avergüencen los que hablan mal de vuestra buena conducta en Cristo Jesús. ¿Quiénes tienen que avergonzarse? Los que nos están señalando. Ellos sí se tienen que avergonzar. Cuando nos señalen y nos digan que somos pecadores, no. Yo tengo mucho tiempo que no cometo una ofensa delante de Dios. Ahora, que somos pecadores, sí, somos pecadores por nuestra propia carnalidad. Por eso el Señor nos habla que debemos tener la conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué es lo segundo? Cuando tú tienes la conciencia limpia y tranquila, serás prosperado en todo. Serás prosperado en todo. Dice, el que no reconoce sus errores no podrá prosperar, mas el que los reconoce disfruta de la misericordia de Dios.
el que reconoce sus errores delante de Dios y le dice: Señor, perdóname. Somos pecadores. Somos pecadores. Yo mismo delante de Dios le pido perdón a veces porque en algunas circunstancias me enojo mucho por cosas que me parecen injustas. Y mi esposa es la que me sienta polvo a tierra. Me da rabia que los mototaxistas se coman los semáforos. Cuando uno tiene el verde y se le meten a uno y uno es el que tiene que dar la vía. ¿Por qué? Eso es incultura, falta de cultura. ¿Y qué días acerqué un poquito el carro a una moto? Lo acerqué, yo sabía que yo estaba, el tipo me vio y se asustó. Que me tiró el carro. Yo le dije: usted es el inculto que se comió un semáforo, aprenda a respetar las normas de tránsito. Le dije yo: ignorante. Y mi esposa: oiga, pastor, qué pena, pero es que ¿cómo hace eso, hombre, que uno es verde y se manda cuando él está en rojo? Yo también. Y llegué aquí a pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados, muy bien, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que confiesa y se aparta. No es el que confiesa y sigue en las mismas, porque entonces no hizo nada. ¿Sí? Uy, Señor, yo pequé, papito, pero ahí voy otra vez. Sí, como dicen algunos de otra denominación: el que peca y reza empata. No, dice el que confiesa y se aparta. Y se aparta. Señor, Dios, no lo vuelvo a hacer. Señor, ayúdame con esta debilidad de carne que tengo. Y yo me aparto del pecado. Entonces dice que alcanzará ¿qué? Misericordia. Alcanzará misericordia. Ahora, ¿qué otra bendición? Podremos aconsejar sabiamente a otros. Podremos aconsejar sabiamente a otros. ¿Con qué sabiduría voy a aconsejar yo a otro si yo estoy lleno de pecado? Imagínense que yo tuviera problemas con mi esposa, ¿sí? Y me voy a pedir una consejería a una persona que ha tenido 3 matrimonios y con todos 3 ha separado y le ha pegado a la mujer y los hijos ni siquiera están en sujeción y yo le voy a pedir consejería porque me voy a separar con mi esposa o porque tengo problemas con mi esposo. ¿Qué me va a decir? Eso, dejen la China, eso, no hay que retírese de ahí, bótelo. ¿Por qué? Porque no es un hombre aconsejable, no tiene a Dios en su corazón. Mateo 7, del 3 al 5, dice la palabra de Dios: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu ojo? Y dice: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en tu ojo? Y Jesús, esta es palabra de Jesús, decía: hipócritas, saca primero la viga de tu ojo, entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita. ¿Cómo podemos aconsejar a otros si nuestra vida es de pecado? Y entonces, ¿qué conseguiremos al final como bendición? Sanidad física y emocional. Cuando hay culpas, estas pueden llegar a producir un desequilibrio muy grave, tanto químico como físico. Gente que está sufriendo de dolor de piernas, gente que está sufriendo de gastritis, artritis, todos los itis que ustedes puedan ver. ¿Por qué? Porque tienen herida en su corazón, porque no han tenido sanidad física, porque no han tenido sanidad emocional. Muchas de las enfermedades, los mismos médicos han dicho que el 90% de las enfermedades que tienen los hombres son o se producen por problemas psicosomáticos, es decir, vienen de la mente y del corazón del hombre. Lo dicen los estudios científicos. Muchas enfermedades son psicosomáticas. Entonces, el Salmo 32:3
Dice algo muy cierto. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué es lo primero que le duele a alguien que está en medio del pecado y en medio de todos los huesos? La Biblia es perfecta. Salmo 32, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y entonces vemos a esas personas que viven aburridas, enfermas, angustiadas. ¿Qué le pasa? No, es que la vida, no, es que de nada, que no encuentro alegría en mi corazón. Salgo y me quiero estar en mi casa, me quedo en mi casa y quiero salir. No se hallan. No se hallan. ¿Qué le pasa? No, no sé. Cuando hace sol, dicen, uy, qué sol tan harto. ¿Y para qué salgo? Y cuando hace frío, dicen, uy, pero ¿quién sale con ese frío? Y hay llovedera. Vienen aburridos. Mientras que cuando nosotros andamos en integridad, mantenemos siempre gozo, gozo. Estamos libres de enojo, libres de culpa. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Repito, regocijaos. Regocíjense en el Señor siempre. Que no haya amargura, que no haya enojo en su corazón. Que usted viva bien, que viva feliz. Que tenga una vida de paz, de tranquilidad. Nada mejor que eso. Que a toda hora no viva como un alacrán con el chuzo allá atrás esperando a ver quién se le acerca para ¡pim! Pegarle el picotazo. Y uno cuando encuentra a alguien así como un alacrán, uno está con ganas de saltar hacia atrás porque no lo picotea, donde lo coge le da. ¿Y qué conseguimos cuando hay paz y gozo? Una vida rica en oración. Rica en oración. Constantemente estamos orando. Constantemente estamos conectados con Dios. Podemos orar de manera libre. Nada nos impide llegar a la presencia de Dios. Nada nos impide arrodillarnos delante del Señor y decirle, Señor, aquí están mis sueños. Esto es lo que yo anhelo, Señor. Este es mi deseo, Señor. Ayúdame, Señor. Por favor, Padre Santo. Isaías 57:15, por favor. ¿Quién me lo lee? Isaías 57:15, sí. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quién habla ahí? El humilde, el santo, el sublime, el excelso, el que habita en la eternidad, Dios. Dice cuyo nombre es santo. Dice, yo habito en las alturas y en la santidad. Si tú no estás andando en santidad, Cristo no va a habitar en tu corazón. Porque Él no va a compartir el cuerpo del pecado. Por eso es increíble. Alguien también en alguna ocasión, se lo comentaba a mi esposa, me pedía consejería y me decía que ella no entendía por qué le habían pasado las cosas que le habían pasado. Si ella le había dicho a Dios, Señor, déjame irme a vivir con este hombre. Yo le dije, ¿cómo se te ocurre pedirle a Dios que te permita cometer un pecado? O sea, lo santo no puede habitar en el pecado. Pastor, pero es que yo le dije, es que el primer error que tuviste fue ese. Bueno, ya tienes a tu hijo, pues quédate sola, ¿cierto? No, pero es que yo estaba embarazada, yo le decía, Señor, ¿será que me voy a vivir con él? ¿Será, Señor? Pues es el papá de mi hijo, yo me voy a vivir con él.
Yo le dije, ¿cómo le vas a pedir a Dios, Señor, permíteme cometer un pecado? Ahora ya está metido en el negocio, organice su vida delante de Dios, cásese, para que todo quede al día. ¿Cierto? Pero no le diga a Dios, uy, como si uno de pastor le dijera, uy, Señor, mire esa discípula, Dios, uy, ayúdame. ¿Cómo me va a mandar? ¿Cómo le va a pedir yo a Dios que me permita cometer un pecado? Eso es imposible. Dice, yo habito con el quebrantado y con humilde de corazón. Entonces seremos, cuando somos íntegros, seremos cristianos estables. Si no estamos en paz con Dios y con otras personas, nuestra mente no estará dividida. Nuestra mente no estará dividida. Si debemos arreglar una ofensa con alguien y pasar tiempo y no la arreglamos, se inicia una lucha entre la mente y el corazón de la persona. Y eso da como resultado la inestabilidad emocional. De ahí sale la inestabilidad emocional. Cuando alguien quiere hacer algo, pero no lo hace y aleja su corazón de la verdad. Se vuelve inestable. Un día dice sí, otro día dice no. ¿Será que le pido perdón? No, pero es que si yo le pido perdón, pues va a pensar mal de mí o me voy a humillar. Yo, ay, a mí, olvídese, papá, es que yo, humillarme yo. Filipenses 4:8 dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, escucha lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero que esa palabra sea tallada en su corazón en esa mañana. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. O sea que tú tienes que pensar en lo puro, en lo honorable, en lo verdadero, en lo amable, en lo bueno. En eso hay que pensar. No estemos pensando en lo malo y tendremos entonces la libertad sin temores con las personas que nos rodean y podremos hablar libremente de nuestra vida. Mi vida siempre ha sido un libro abierto para mi esposa. Ella conoce mis defectos de juventud. Y yo sé que muchos de ustedes es así. Podemos hablar libremente de nuestras vidas. Podemos hablar libremente de nuestro pasado. Ahora, listo. Dios nos dio el libre albedrío. Le estoy diciendo, si usted decide caminar en integridad, recibirá bendición. Pero usted puede decirle delante de Dios esta mañana, no, yo no voy a caminar en integridad. ¿Quién me va a obligar a mí? ¿Por qué? Yo prefiero seguir pecando. Listo. Usted tiene libre albedrío. Entonces yo te pregunto, ¿cómo puedes reclamar las promesas de Dios si nuestra voz interior te está acusando? ¿Cómo puedes pedirle a Dios que te bendiga, que te dé una buena provisión, que te dé un buen hogar, si te está acusando? Si te está acusando la misma conciencia. ¿Puede alguno cuya conciencia, que no da testimonio de que está viviendo en la tierra en santidad, puede algún hombre ser de oración? ¿Puede tener la capacidad de pedirle a Dios recompensas ilimitadas? Ahora yo pregunto, ¿de qué te sirve orar si ese control interno que debes tener te reprocha cuando llegas delante de Dios? Entonces es necesario tener una conciencia totalmente libre de acusación. No en el sentido de que somos mejores o que hemos abandonado el mal, como hay muchas personas. Yo recuerdo que alguien un día tuvo la osadía de decirme, yo me puse a evaluar mi vida, pastor, y me he dado cuenta que yo no cometo ningún pecado. Ninguno de los 10 pecados que habla la Biblia yo los cometo. Yo le iba a decir, hermano, tú que coloque alitas.
para que huele. Sí. No, yo hice los leitos. Yo no cometo ningún mentiroso. Algunas consecuencias de no tener una conciencia limpia. Primero, no seremos efectivos para ser usados por Dios. Dios no nos va a usar. Segundo, no podremos testificar de Cristo. La gente no nos va a ver. ¿Cómo me voy a acercar yo a alguien a compartirle de Cristo? Si me van a decir, primero usted cambie, hermano, para que me venga a hablar de Cristo. Eso. Y hay personas increíbles que hablan de Dios en medio de chupe. Hay personas que hablan de Dios en medio de chupe. Y se les da por compartir la palabra. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Dan mal testimonio. Yo una vez le dije a alguien que se fue de este ministerio, yo le dije, yo prefiero que tú le digas a la gente que no eres cristiano, que estás tratando de conocer de Dios, pero no le digas que eres cristiano. Porque si tú dices que eres cristiano y te ven haciendo cosas indebidas, vas a hacer un mal testimonio delante de Dios. Y vas a alejar a muchos que quieren conocer a Cristo. Porque si algunos dirán, pero pues si eso es conocer a Dios, pues como era el líder. Es preferible que nosotros digamos que estamos tratando de conocer a Dios, pero si tú estás jugando a la doble con el Señor, es mejor que no digas que eres cristiano. O si eres un cristiano a la secreta. Hay una película de eso justamente, se llama así, Cristiano a la secreta. Es un cristiano que cometía todas las locuras cuando estaba solo, pero cuando llegaba su novia, eso era el non plus. Andaba con su Biblia bajo el brazo, pero en la noche, los viernes, no se le encontraba. Entonces no vamos a prosperar como Dios quiere que prosperemos, y vamos a tener problemas cuando vamos a aconsejar a otros, y perderemos el poder de orar por sanidad, por liberación. Nos vamos a volver insensibles delante del pecado, y se nos va a dificultar tener una relación de gozo con Dios, y se nos va a dificultar relaciones interpersonales con los más cercanos. Entonces, negarnos a practicar el principio de la santidad es como decir que nos negamos a disfrutar de una vida abundante de Dios, esa vida abundante que Dios nos prometió. Vamos a negar que el Señor nos pueda usar de manera poderosa. Así que la invitación en esta mañana es caminar hacia la libertad. Es importante considerar que la conciencia está limitada por el conocimiento. Es decir, a medida que crece el conocimiento de la palabra de Dios, un cristiano aprende a aumentar su nivel de confianza y de capacitación delante de Dios. Pero es muy triste. Se considera que estudios norteamericanos aseguran que solamente el 30% de la gente que va a una iglesia lee la Biblia. O sea, el 70% viene, pero se lleva para la casa y nunca más vuelve a abrir una Biblia. Yo les envío los devocionales para que usted los vea, los vaya, así sea forzado el devocional todas las mañanas, levántese y escúchelo, o véanlo. Entre a su página y lea el devocional, ahí hay palabra de Dios para la vida de ustedes. La Biblia nos exhorta a que aumentemos nuestro conocimiento del bien y del mal. Pues a mayor conocimiento, mayores posibilidades de elevar nuestros patrones de vida. Nuestras vidas se vuelven más santas a medida que más conozcamos de Dios. Una conciencia limitada, entonces, es condenada a juzgar y a ser juzgado. Por eso debemos escudriñar siempre las Escrituras. Más grave que la ignorancia, escúchelo bien, más grave que la ignorancia es desobedecer los dictados de nuestra conciencia. Más grave que la ignorancia es desobedecer a Dios. Entonces, tener una conciencia limpia nos da una vida hacia dos sentidos. Uno, hacia Dios,
y otro hacia los hombres. Si yo tengo mi cabeza tranquila delante de Dios, puedo llegar a orar y puedo llegar a los hombres a aconsejar. Yo lo entendí hace muchos años. ¿Cómo le voy a exigir a mis hijos que no beban, que no fumen, que no cometan pecado si yo estoy en pecado? Yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años, mi papá fumaba hace muchos años. Él dejó de fumar antes de su muerte, muchos años atrás, pero cuando yo fumaba a los 15 años era porque había visto a mi papá. Es más, desde los 10 años yo le iba a comprar los cigarrillos a mi papá. Me acuerdo que le compraba piel roja con filtro y me iba y decía, vaya mijo, y después vendían lo que además creo que era el Nacional, no me acuerdo. Yo me le compraba el cigarrillo a mi papá. Entonces claro, cuando llegué a los 13, 14 años pues quería fumar, porque me gustaba verlo a él cómo aspiraba el humo y yo lo sentía un varón. Yo también tenía 13 años y quería ser un varón. Sí, exacto. Y un día yo me prestaba el carro de la casa y yo me iba para un sitio a fumar cigarrillo, a leer la prensa, para que él no me viera. Y resulta que yo estaba fumando cigarrillo y llegó mi papá. Yo no lo vi porque estaba con el periódico arriba, y con el cigarrillo fumando. Cuando bajé, mi papá me dijo, hola joven. Se me murieron las lombrices, me purgué ese día de todo. Y llegué a la casa y dije, mi papá tiene que estar furioso, tiene que estar, que mejor dicho. Y llegué y entonces mi mamá era la que estaba brava. ¿Cómo así? Su papá me dice que usted estaba fumando cigarrillo. Y me empezó a dar lengua. Blin, bla, blin, bla. Y mi papá le dijo, déjelo. ¿Quién es el que se va a enfermar? ¿Quién es el que le va a dar cáncer? ¿Quién es el que se va a morir? ¿Él o usted? Él que está fumando. Él ya es viejo y él sabrá. Si se quiere enfermar es él, nadie más. Y yo, wow, mi papá me desarmó. Claro, dejé de fumar mucho tiempo después. Llevo ya casi 40 años que no fumo. Pero mire, ¿cuántos años tenías? 15 años. Y tu papá te dijo, él es viejo y apenas estabas empezando. Y apenas tenías 15 años. Y el modelo te lo dio él. Exactamente. Y él sabía que te iba a dar cáncer y sin embargo tu papá siguió fumando. Bendito sea que no me dio nada de eso Sí. hasta ahora. Entonces, debemos ejercitar delante de Dios lo que se llama la respiración espiritual. ¿Saben ustedes cuál es la respiración espiritual? Debemos inhalar perdón y exhalar pecado. Inhalamos el perdón y sacamos el pecado. Y cuando respiramos espiritualmente, entonces estamos tranquilos delante de Dios. Y delante de los hombres también es necesario que acudamos a las personas que hemos ofendido, que le digamos, mira, te quiero pedir perdón, te he ofendido mucho, qué pena, he cometido errores delante de Dios y delante de ti, perdóname, para que tengamos una conciencia tranquila y nadie tenga la capacidad de acusarnos. Hace muchos años yo cometí un error delante de una de mis directoras en el periódico, en Popayán. Y me costó trabajo, le soy franco, imprimí una tarjeta donde hablaba de un versículo bíblico y me senté delante de ella a pedirle perdón. Aun cuando sabía que era ella la que más me había ofendido a mí, había hablado más de mí, pero yo había cometido un error en cuanto al manejo financiero, no pecado. Me quiero decir, me negué a darle una pauta financiera, no porque no hubiera dinero, sino porque me quería vengar. Y eso estaba mal delante del corazón. Ahora, yo era el director de comunicación y tenía todo el derecho de decir a quién le daba pauta y a quién no. Y ese era es decir, si yo no le hubiera dado, no estaba cometiendo un error administrativo, porque el recurso lo había, pero lo hice, fue de corazón. Le dije, no hay recurso hasta el otro año, y le negué, y me fui y le pedí perdón. Y me dijo hasta de qué me iba a morir. Pero yo salí con la conciencia tranquila. Salí tranquilo. Y le dije, perdóname, me equivoqué, no actué administrativamente como debía ser, porque sí había el recurso, pero yo no quería dártelo. Y no te quise dar esa pauta. Y no lo hice porque no hubiera el recurso.
Lo hice porque en mi corazón había dolor. Y lo hice por venganza. Ah, pero es que usted siempre son así, ¿no? Un poco de politicar, Le dije, no, ladrones no, jamás me he robado un peso en una institución. Entré a esa institución con un carro y una casa y salí sin carro y sin casa. ¿Por qué? Por malos manejos administrativos de mi vida. Pero jamás he cogido un peso del Estado. Me puedo levantar tranquilo. Y los que me conocen saben que es así. Esta es la historia entonces de dos grandes amigas cuyos hijos se enamoraron y se casaron. Y surgieron problemas entre la pareja. Esto afectó a las madres de ambos. Eran grandes amigas. Y hubo contrariedades entre las dos grandes amigas. Y a raíz de estos problemas dejaron de hablarse por muchos años. Pero una de ellas recibió de Cristo. Y le había confesado a Dios el asunto de la discusión que habían tenido por culpa de los hijos. Y entonces ella le pedía al Señor que cómo hacía para reconciliarse con su gran amiga. Y ella asistió a una teoterapia en la iglesia y Dios le mostró que debía pedirle perdón. Y comenzó a intentarlo y la llamaba y ella no le contestaba el teléfono. Entonces digo, debe ser que Dios no quiere que yo hable con ella, porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Voy a marcarle a tal, no debe ser que Dios no quiere. Pero Dios le mostró que ese era el método y volvió a intentarlo hasta que le contestó esta persona. Y entonces, ¿cuál sería la sorpresa cuando la persona que estaba en la otra lado de la línea le dijo, oye, qué alegría escucharte, yo también estaba pensando en ti? Y de verdad que comenzó a llorar y agradecerle por la llamada que le había hecho. Y comenzó a llorar y le agradeció. Y esta señora le compartió de Cristo. Hablaron de Jesús y hoy estas dos personas son grandes amigas y asisten a un ministerio. Ellas dos a una misma iglesia. Ese es el gran resultado del perdón. Ahora, ¿cómo tener una conciencia limpia? Primero, yo lo invito a que haga una lista de las personas a las cuales nosotros hemos ofendido. Haga una lista de esas personas a las cuales tú has ofendido. Y pida al Espíritu Santo que te revele la ofensa que le hiciste a esas personas. Y dile, Espíritu de Dios, revélame cómo puedo subsanar ese problema. Y comienza a perdonar a esas personas. A esas personas que nos ofendieron y a las que hemos ofendido. Y dile, perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque hay gente que no pide perdón, hay gente que no sabe pedir perdón. Es tan difícil para algunos pedir perdón. Es tan difícil para algunos decir me he equivocado. Pero ¿sabes que la Biblia nos enseña a pedir perdón? Vea Mateo 5, 23, 24. Mateo 5, 23, 24. Léelo, 25. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muy bien. Mire, a veces la gente tiene la costumbre de decir que los pastores solamente pensamos en sacarle plata a la gente, ¿cierto? Inclusive hay la historia por ahí de un niño una vez que lo llevaron delante del pastor porque se había atragantado una moneda. Y el niño había atragantado y decía, lléveme donde el pastor, lléveme donde el pastor. Entonces la mamá corriendo con el niño se fue del pastor, pastor, vean, este niño se atragantó la moneda y que lo trajeran delante de usted. El pastor lo voltea y ¡pah! Le pega una palmada y escupe la moneda, ¿no? Y entonces le dice el pastor todo orgulloso, ay, hijo, qué rico que pensó en mí. ¿Por qué pensó tanto en mí? No, es que en la casa de mi mamá dice que usted es bueno para sacar la plata. Entonces, eso es lo que mucha gente dice. Pero Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si tú llevas tu ofrenda al altar, pero te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, ve y reconcíliate primero con tu hermano. Lo más importante no es si tú traes tu ofrenda. ¿Sabes? Estos ministerios dependen de Dios. Es importante que Dios toque tu corazón para que ofrendes.
Pero si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero no tengas discordia con tus hermanos. Eso sí, no lo puedes aceptar. Jesús mismo le decía, ve y reconcíliate con tu hermano. Y entonces cuando ya estás en paz con tu hermano, entonces ve y lleva la ofrenda al templo. Ve y lleva la ofrenda al templo. Pero primero ve y reconcíliate con tu hermano. No dejes pasar una pelea. Deja de convertirte en conflictivo. Y hay que identificar la ofensa básica. Identifica cuál fue tu ofensa. Si fue robo, diga, Señor, yo he robado. Si fue cólera, Señor, perdóname. Si fue ingratitud, si fue mentira, si fue injusticia, si fue amargura, si fue orgullo, si fue pereza, si fue desobediencia, si fue una calumnia o un chisme, ve delante de Dios. Confiesa tu pecado. Y confiesa delante de las personas también. Porque el perdón tiene una doble vía, ¿sabes? Una doble vía. Pedir perdón cuando hemos ofendido y perdonar cuando nos han ofendido. En ambos casos hay que reconocer la ofensa básica. ¿En dónde me equivoqué? Si fue un chisme, una calumnia, delante de Dios tenemos que decirle, sí, la verdad me equivoqué. La verdad te dije cosas que no estaban bien. No sé qué me pasó. No sé por qué inventé las cosas contra ti. O me dejé llevar de la ira, de la cólera. Pero tenemos que decirlo, ¿sabes? Tenemos que aprender a pedir perdón. Y escoger las palabras adecuadas. Por ejemplo, reconozco que tú tienes la razón. Discúlpame si te ofendí. Por favor, perdona. Te pido disculpas por lo que hablamos el otro día. Si te ofendí, perdóname. ¿Sabes por qué? Porque la amistad es mucho más importante que otras cosas. Porque cuando tú eres amigo de muchos, estás testificando que tienes el amor de Cristo en tu corazón. Muchas personas tratan de liberarse del peso de la conciencia, imponiéndose disciplinas religiosas. Hay quienes obligan a que tienen que vestir de cierta manera. Hay quienes obligan a que tú no puedes colocarte, las mujeres no pueden colocarse un arete o no, porque dicen que la Biblia lo castiga. Yo no creo en ese Dios tan duro. Yo creo en un Dios de amor. Ahora, cuando alguien ya abusa de eso, entonces sí tengo que decir, no, pero es que estás abusando. Se colocan 5 aretes aquí, 5 acá, uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, acá, se chuzan por todos lados. No, ahí sí estás torturando tu cuerpo. ¿Cierto? Estás torturando tu cuerpo. Pero un arete muy bonito, un zarcillo, un collar bonito, se le ve hermoso a una mujer. Otros dicen que la mujer no debe andar en jeans. Y entonces citan a un versículo del Antiguo Testamento donde dice que la mujer no puede andar o no puede vestirse como el hombre. Y es cierto. Pero ¿cómo se vestía en el Antiguo Testamento? El hombre, ¿cómo se vestía? Como una especie de vestido. Una túnica. Y la túnica era como un vestido. Entonces no se trata de eso. Se trata que la mujer sepa vestirse muy bonita, que sea agradable delante de Dios. Es lo que hay en el corazón. Claro, yo le decía un día a los discípulos, ustedes imaginan si viniera aquí una mujer con una mini que casi que no le tapara nada y con un vestidito que, mejor dicho, porque ocurrió una vez en el templo, llegó una mujer así y se paró uno de los discípulos y dijo, pastor, si ve a esa mujer, abunda el pecado en ese vestido. Yo le dije, el pecado está en tu corazón, maestro, te están mirando mal. Porque yo la vi sentado y yo no le miré nada mal. Vi ahí una hija de Dios. Sí, el vestidito está un poquito más provocativo. Órale a Dios, pídele a Dios que le dé la conciencia de vestirse mejor cuando venga a la iglesia. Pero eso que hay en tu corazón es pecado, maestro. Usted que está pecando, usted se dio cuenta de todo lo que le vio. Yo no. Entonces, podemos experimentar el perdón y la libertad
Y el resultado de una conciencia limpia es el amor, es la fe no fingida. Para lograrlo necesitamos pedirle perdón a Dios, que examine nuestro corazón, acercándonos a la luz de Dios, preguntándole a Dios y al Espíritu Santo qué actitudes, qué pensamientos no son agradables a Dios, qué cosas le desagradan a Dios. Reconozcamos y apropiémonos de la sangre de Cristo. Podemos amar a otros si nosotros disfrutamos de la libertad del pecado que Dios nos da. No basta solamente con pedir perdón, hay que buscar también reconciliarnos con aquella persona a la cual hemos ofendido. Primera de Timoteo 1:5 dice: el propósito de este mandato es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia, de una fe no fingida, dice 1 Timoteo 1:5. Ese es el propósito, que tú tengas una conciencia limpia, tranquila, y una fe no aparentadora. Vamos a orar. Hoy tenemos Santa Cena, así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado en el tema de hoy. Vamos a orar entonces, vamos a darle gracias a Dios. Y también, si tú trajiste una ofrenda para el templo, también prepárala, porque vamos a orar y vamos a bendecir también tu ofrenda. Démosle gracias a Dios. Gracias por la oportunidad que tú me das de estar delante de ti. Dígale al Señor en esa mañana: gracias, Dios, gracias por esa oportunidad que me das de estar delante de ti. Hoy te pido, Señor, conforme lo que decía el salmista: examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Dígale ahí donde usted está: Señor, pruébame, conoce mi corazón, Señor, conoce mis pensamientos, Padre. Y dígale: yo te pido, Señor, que tú me muestres si hay camino de perversidad, Señor, en mi corazón. Dígale: Señor, quita ese camino de perversidad, Señor. Guíame hacia el camino eterno en esta mañana, Señor. Te lo pido, poderoso Rey. Límpiame, Señor. Permíteme experimentar tu santa presencia en mi vida en esta mañana. Oh, Señor, quiero experimentar tu santa presencia, Señor. Dígale: Señor, porque en ti hay perdón para todo aquel que se acerca con una actitud de humildad y transparencia. Dígale: Señor, dame todo el valor necesario para acercarme a aquellas personas que me han ofendido. Dígaselo al Señor. Dame todo el valor para poderme acercarme a esas personas a las cuales he ofendido. Y yo quiero restituirlas en todo lo que sea necesario. Gracias, Señor, gracias, Dios, porque mi pasado está bajo tu sangre, y con la seguridad de tu perdón y con la seguridad de tu aceptación, hoy, Señor, hoy me levanto para caminar en pos de ti, Señor. Ahí donde estás, dígale: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, satúrame de tu Santo Espíritu. Señor, guíame en tu verdad, guíame en tu amor. Lléname de ti, Señor, en esta mañana, Padre. Te lo pido, poderoso Dios. Te lo pido, mi Rey. Quiero en esta mañana, Señor, pedirte perdón por todo aquello que ha sido ofensa, por todo aquello que te he ofendido. Perdóname, Señor. Quiero que restaures mi vida en esta mañana, Señor. Yo quiero ser un buen testimonio tuyo. Quiero que los demás me vean y se sientan asombrados de ver la transformación que tú has hecho en mi vida, Señor.
quiero caminar contigo, Señor. Yo quiero conocerte más, Dios. Ayúdame a escudriñar las Escrituras, Señor. Ayúdame a buscar, Señor, Padre Santo, tu palabra, tu bendición. No permita, Señor, que mi desobediencia me aleje más de ti, Señor. Te lo pido por Dios, Rey. Amén y amén. La Iglesia Cristiana Familias al Servicio de Dios presenta Culto Familiar, un espacio de reflexión y estudio de la Palabra de Dios. Centros de Formación y Liderazgo Cristianos en FOL 2021, el año de las conexiones que transforman, porque se sostuvo como viendo al invisible. Somos una iglesia con propósito. Nuestra responsabilidad, llevar el Evangelio a todas las familias. Bienvenidos. Crear